Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que vino. Yo sé que estamos ocupados y aparte de ocupados también cansados y en veces no es tanto el trabajo sino el sol, ¿verdad? Pero gracias a Dios también por el sol que nos, que nos da el Señor, ¿verdad? Yo quiero, hermano, dejarle en su corazón esto porque eh, es importante que nosotros podamos entender un poquitito más. Usted me ha escuchado decir, hay que saber a quién le servimos, por qué le servimos y cómo debemos servirle. Y creo que hay algunas cosas que las vamos entendiendo en el camino. Esta clase de estudios siempre los dábamos fuera de culto para todo lo que eran las ayudas. Habían clases de liberación, de evangelismo, de maestros, de alabanza, de consejería, etcétera. Habían durante prácticamente 25 años estuvimos con eso y siempre había algo nuevo que aprender. Y creo que aquí apenas comenzamos. 3 años y medio es poquitito y creo que durante el tiempo antes de que yo llegase, pues me imagino que escucharon muchos mensajes, muchos. Pero es importante entender que cada mensaje debemos de atesorarlo, y atesorarlo implica llevarlo a la práctica, porque si no solamente fue un conocimiento que se acumuló en la cabeza y no se ve no se ve en realidad que se haya aprendido en la vida práctica. La mejor enseñanza que nosotros podemos tener es la vida práctica. Y cada vez que empezamos a notar ciertas cositas, porque no era de vamos a enseñar, sino las enseñanzas fuera del culto, el Señor me movía a hacerlas o a darlas cuando empezaba a notar ciertas cositas que concerniente al servicio a Dios. Entonces era cuando vamos a enseñar, porque esto nos está llevando como Dios quiere que se lleve. Y esto, hermano, no es una enseñanza directamente de alabanza, porque el tema no es de alabanza, pero sí es, hermano, de servicio en general. Y le he titulado El sacerdocio, sus privilegios y responsabilidades. Pero al decir sacerdocio, recuérdese que el sacerdocio en el tabernáculo de Moisés eran todos los que servían. Era Gersón, Coat y Merari, que eran el sacerdocio levítico. Unos servían en el atrio y la tribu de Coat servía lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, como una sombra para nosotros. Números 4:1, que es donde vamos a entrar de lleno, dice: entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: haced un censo de los descendientes de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias conforme a sus casas paternas. De 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación, y con él cubrirán el arca del testimonio. Luego dice, colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán encima un paño todo de azul puro, y luego colocarán sus varas. Padre,
Bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abúndala por tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Yo quiero, hermano, a la luz de la Escritura tenemos la sombra que es el Viejo Testamento. Nos permite entender un poquitito el servicio. En aquel tiempo era en el tabernáculo, que era la tienda de reunión. Ahora podemos nosotros decir que es en la congregación, ¿verdad? Llegamos aquí como en el tiempo antiguo, llegaban al tabernáculo a reunirse con el Señor. Igual nosotros venimos acá a reunirnos con el Señor, aunque claro, tenemos nuestro tiempo devocional en casa con el Señor. Pero una de las cosas, hermano, que tenemos que entender, especialmente cuando se trata del servicio a Dios, creo que aunque aquí en esa historia que leímos, habla de Gersón, Coat y Merari, cada uno de ellos se encargaba de ciertos utensilios en el tabernáculo de Moisés. Pero lo que a mí me llamó la atención es, dice en el verso 2, dice, hacer un censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias, conforme a sus casas paternas. Y entonces dice, de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Y dice, este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Quizá un día el Señor nos permita estudiar lo que es el tabernáculo y podamos entender, aunque de esto ya habíamos enseñado un poquitito antes. Pero me llamó mucho la atención 30 años. El número 30, hermano, significa en la Escritura número de madurez. Diga conmigo, madurez. Y creo que cuando nosotros entendemos el servicio a Dios, la madurez según la Escritura, Hebreos dice que la palabra es para los maduros, dice la palabra revelada es para los maduros, aquellos que tienen, dice, ejercitados los sentidos para discernir, déjenme buscar el verso, a ver si lo encuentro. Hebreos dice, aquí está. Pero el alimento sólido, dice. Verso 12, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenés necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Volvamos entonces a Números. Lo que me llamó mucho la atención es que el número 30 en la Escritura significa madurez. Y lo interesante es que para servir en el tabernáculo se requería de madurez. Y usted sabe, a los 30 años comenzó José a funcionar en Egipto. A los 30 años comenzó David su reinado. A los 30 años comenzó Jesús su ministerio. Entonces, el número 30 es un número que es aplicado a la madurez. La madurez, según la Escritura, pues nos enseña que hemos recibido alimento sólido y que lo hemos llevado a la práctica
y que eso nos permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No me refiero al pecado, algunas veces se puede aplicar a algunas decisiones, se puede aplicar a conducta, se puede aplicar a conversaciones, si usted quiere, o incluso podemos aplicarlo a cómo nosotros administrar nuestro tiempo diario y administrar nuestro tiempo en el servicio a Dios. Porque cada cosa tiene su tiempo. Pero es importante que nosotros entendamos que en Dios, yo siempre lo he ilustrado de esta manera, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Entonces, para poder nosotros convertirnos en siervos, no estoy hablando de ministros, estoy hablando de todos los que servimos, tenemos que pasar por un discipulado. Y ese discipulado implica primeramente que nos guste la palabra. Implica que como servidores tenemos que ser los primeros en estar en los cultos. Porque a mí me ha tocado lamentablemente ir a iglesias en donde el grupo de alabanza termina de tocar y se van para afuera. Allá están platicando mientras el pastor está enseñando. Y hablo del grupo de alabanza, ¿no? A veces son otra clase de servidores allá. Por eso es que a mí no me gusta, al menos aquí no he sentido y no creo que lo vaya a hacer, tener este talento, poner a hermanas a que estén cocinando y preparando y no, yo lo que quiero es que se sienten, escuchen la palabra, porque es importante. Ese es el punto número 1, ¿verdad? Que nos sentemos a escuchar la palabra, ¿ve? Ahora sacrificamos a Fidel que sale a preparar todo allá mientras. Esperemos que Dios nos permita encontrar algo para poder evitar que él salga también y esté ya preparando, aunque no nos afecta porque es una vez al mes, ¿verdad? Creo que no afecta mucho. Además, el tema está grabado, lo puede escuchar en casa. Creo que es una de las bendiciones y de las ventajas que tenemos. Lo terrible sería que fuera cada culto, pues, ¿verdad? Creo que de alguna manera lo que yo siento en mi corazón es que nosotros podamos sentarnos y escuchar la palabra y ser discipulados para que al llevar a la práctica la palabra podamos nosotros crecer, podamos madurar y entender que somos nosotros privilegiados de parte de Dios, porque tenemos que entender que fue Dios quien nos escogió. Fue Dios quien nos escogió para servirle. Pero también tenemos que entender que si Dios nos escogió, prácticamente nos está poniendo responsabilidades, cargas, que una carga es una responsabilidad. En la historia usted puede leer que esta tribu de los coatitas fueron escogidos de parte de Dios, tanto como los gersonitas y los meraritas. A los meraritas, los gersonitas les dieron carros para transportar los objetos que llevaban del tabernáculo. Pero a los coatitas no les dieron, dice en Números 7:9, pero los hijos de Coat no les dio nada. Leamos verso 6, dice: entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, se los dio a los levitas, 2 carretas, 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y 4 carretas de 8 bueyes dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat, dice, no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. O sea, ellos no lo iban a transportar en carro, ellos lo iban a cargar, ellos los envolvían como el Señor les indicaba, y después ellos se lo ponían sobre los hombros y transportaban todos los objetos, como dice el verso 9, los objetos sagrados. Entonces, cuando habla de los objetos sagrados, pues está hablando de
de lo que tiene que ver con el arca que estaba en el lugar santísimo. El arca representa la presencia de Dios, la mesa de los panes que representa la palabra, el candelabro que representan los dones, el mover del espíritu, el altar de incienso que representa la oración, la adoración y la alabanza y la obediencia, perdón. Pero esos objetos ellos los cargaban sobre sus hombros. Entonces una carga entendemos que es una responsabilidad, diga conmigo, una responsabilidad. O sea, somos gente privilegiada porque no a todos Dios les habilita dones, no a todos, de alguna manera tienen alguna gracia, algún don, pero hay ciertos niveles que requieren de más, hay ciertos dones, perdón, que requieren de más responsabilidad, aunque todos requieren de responsabilidad, es obvio. Pero hay algunos dones que Dios habilita dentro del pueblo y que de alguna manera requieren de responsabilidad. Cualquier lugar que sea. Pero hay otros en donde no me quiero meter directamente en cuanto cuáles son lo que Dios demanda de cada don, de cada gracia, porque no, en realidad no es el tema. Pero todos los que servían fueron escogidos por Dios. En otras palabras, nosotros como servidores somos gente privilegiada. Fue Dios quien puso en nosotros el don, fue Dios quien formó el don, fue Dios quien lo está formando, lo está desarrollando. Todos los dones son adornos de Dios que le da a su pueblo alguna gracia, un poder, una virtud. Es Dios. Por ejemplo, en Éxodo 36:1 dice, y Bezaleel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto, mire, en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra de construcción del tabernáculo, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. O sea, pero Dios puso la gracia, Dios puso el don, puso la habilidad, la sabiduría, la inteligencia. Aquí habló de Bezaleel y Aholiab. El verso 2 dice, entonces llamó Moisés a Bezaleel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo, escuche esto, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. O sea, es Dios. Entonces quiere decir que si nosotros le estamos sirviendo al Señor, es porque Dios pone el sentir. Dios pone el sentir. Claro, es responsabilidad del ministro instruir, así como era responsabilidad de Moisés. Pero la gracia, el don que Dios ha puesto en el servicio, eso es algo que Dios lo puso. Si usted, hasta para servir mesas, imagínense. Y si tocáramos el punto de las 7 llenuras de Esteban, estamos hablando de servir mesas, era de servir comida, servir las mesas. Ahora, cuanto más, hermano, cuando es un don de profecía, cuando es un don de lenguas, cuando es liberación de demonios, consejería, cuando es un lugar aquí en el altar, en el sacerdocio del altar, imagínense cuanto más. Dios lo puso porque es Dios quien habilita, es Dios quien enseña. Yo creo que Dios lo llamó. Yo no sé si algunos ya sabían música antes, quizá no, quizá sí. Pero de todas maneras, como quiera que haya sido, es Dios. Pues porque si sabía antes, vino, Dios quiere que se use eso para Dios. Y si Dios lo formó adentro, pues definitivamente es para Dios, porque es Dios quien lo hace, ¿no? Es Dios quien pone la gracia, habilita el don, el Espíritu Santo, es Dios quien da la sabiduría, la inteligencia, la habilidad, etcétera, etcétera. Es Dios quien se encarga. Pero me llamó la atención esto porque los guerreros, por ejemplo, habían ejércitos en Israel, y los guerreros entraban en función a los 20 años. A los 20 años, o sea, más jóvenes. Yo creo que, por decir esto, ¿no? Una frase que el mundo usa mucho, en la flor de su juventud. 20 años. Con la fuerza para poder guerrear, ¿no? Ellos entraban en función a los 20 años, pero el sacerdocio entraba a los 30 porque se requería
de madurez. Diga conmigo, madurez. Esto, hermano, nos permite a nosotros entender que en el sacerdocio no podían haber niños. No podían haber niños. Por eso le leí el pasaje de Hebreos, me gustó mucho. Dice, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Hablemos del servicio a Dios. Dice, porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Cuando habla de la palabra de justicia, está hablando de lo que es justo, lo que es recto, lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Pablo nos enseña que es importante renovarnos en el espíritu de nuestra mente para verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto, que es nuestro culto racional, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Pero Pablo deja claro, para que nosotros podamos verificar lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Yo le voy a decir algo a usted. Por ponerle un ejemplo, ¿es bueno que usted venga a su privilegio? Es bueno. ¿Pero es aceptable que usted llegue tarde? No. Entonces Dios puede decir, por ejemplo, usted tiene un privilegio, usted llega a su privilegio y Dios dice, es bueno que viniste, pero no es aceptable porque llegaste tarde. Y Hebreos dice, por ejemplo, cuando presentéis servicio a Dios, de hacerlo de tal manera que seáis aceptos. O sea, de tal manera que seáis aceptos. Entonces implica muchos detallitos, hermano, muchos detallitos. Deuteronomio, hermano, es más fuerte, porque Deuteronomio dice, y estas maldiciones vendrán sobre ti, porque no serviste de corazón a Dios cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Imagínese Dios nos prospera, nos abunda, y le damos un mal servicio. Entonces existe la posibilidad de que todas esas bendiciones materiales se vayan, por no darle a Dios un servicio aceptable. Porque no serviste a Dios de todo corazón, dice, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Este pasaje de Hebreos dice, el que toma solo leche, dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y le decía un principio, no estoy hablando, hermano, de pecado. Le puse un ejemplo ahorita. Es bueno que vengamos a servir, sí, pero no es bueno que lleguemos tarde, ¿verdad? No es aceptable. Lo perfecto es que lleguemos a tiempo, le demos un servicio de todo corazón y todos los detalles que implica nuestro servicio. Por ponerle un ejemplo, vamos a pensar que, voy a usar de ejemplo a Alan, llega Alan, él tiene que chequear que esté bien conectada su bocina, que el bajo tenga batería, que hay que cambiarles de vez en cuando la batería, saber que está listo. ¿Cuándo lo hizo? Antes del servicio. Antes del servicio. Entonces, son pequeñas cositas que Dios las ve. Yo sé, hermano, y perdóneme, pero yo sé que algunos de ustedes escucharon mucha palabra antes de que yo viniera. Probablemente les enseñaron, probablemente no les enseñaron. Si usted me dice, bueno, no me lo enseñaron, bueno, es justificable, porque todo lo que se hace en ignorancia, pues es perdonado. Pero si usted me dice, no, si me enseñaron bien, entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no lo haces? Ese es el punto, ¿verdad? Si te enseñaron bien, ¿por qué no lo haces? Por eso Hebreo dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los principios elementales. Apliquémoslo al servicio a Dios.
a servicio a Dios. Entonces, es como que alguien dijera, bueno, yo trabajaba en una compañía muy grande de buena reputación, me pagaban tanto, tal vez por el pago, tal vez por la fama de la compañía, estabas ahí a tiempo, hacías bien tu trabajo porque pues te pagaban, pero ahora trabajas en otro lugar que no tiene el mismo renombre de la compañía anterior y llegas tarde porque quizá no te pagan lo que ganabas antes. Entonces, diríamos que el principio de puntualidad y la fidelidad y la honestidad al trabajo no se aprendió. Porque en esta nueva compañía no te obligan a que trabajes, tú trabajas voluntariamente. Y hay que trabajar bien porque sea mucho o sea poco el pago, de todas maneras es una responsabilidad. ¿A qué quiero llegar con esto, amados hermanos? Es que en el sacerdocio no habían niños. La edad era 30 años, ya vuelvo a repetir, Jesús, el amado Corderito Pascual, comenzó su ministerio a los 30 años, David comenzó su reinado a los 30 años, Saúl comenzó su reinado a los 30 años, aunque lamentablemente todo lo que Saúl tenía lo tiró por la borda. José comenzó como vicepresidente, llamémosle, de Egipto, a los 30 años, madurez, diga conmigo madurez. Entonces, en el sacerdocio no habían niños. Y si no habían niños, es porque el niño tiene muchas características, hermano. Y una de las que tiene el niño es que el niño es irresponsable. El niño es irresponsable. Al niño hay que estar detrás de él. Amárrate los zapatos. ¿Ya te lavaste los dientes? Te acabas de levantar. Ya estás comiendo y ni siquiera te lavaste los dientes. Recoge tus zapatos. Esos calcetines, ¿no? O sea, hay que estar detrás de él. Y eso implica, hermano, que se es niño. Y yo creo que Dios, hermano, ama a los niños. Ama definitivamente. Y estoy hablando de los niños espirituales. No estoy hablando de los niños de la edad. Estoy hablando de los niños espirituales. Dios nos ama a todos, hermano. Pero a Dios le gusta delegar responsabilidades y privilegios a gente que ama la palabra, que es de discípulo, va a dar un salto a ser un siervo. Y no hablo necesariamente de un ministerio, sino estoy hablando de servicio a Dios. Porque si para servir mesas se necesitaba estar lleno del Espíritu, imagínense, para servir tacos y hot dogs se necesita estar lleno del Espíritu. ¿Cuánto más cuando tenemos privilegios nosotros de que tratamos con gente, pues? ¿Cuánto más cuando estamos aquí en el altar, etcétera, etcétera? Entonces, los guerreros entraban en función a los 20 años, mientras que el sacerdocio a los 30, porque en el sacerdocio pues no habían niños, tampoco en los guerreros, pues, pero yo solamente le comento esto por la edad. El niño es irresponsable. Diga conmigo, el niño es irresponsable. El niño, amados hermanos, nunca toma las cosas de Dios en serio. No. El niño nunca valora el privilegio, porque es un privilegio servirle a Dios. Que Dios nos escoja para servirle. El niño juega con el privilegio. El niño no le interesa conocer a Dios. No le interesa aprender de Dios. No le interesa estar cerca de Dios. No le interesan las experiencias espirituales. Y ella hago una lista enorme, hermano. No le gusta el agua, que es la palabra. Yo he conocido gente, hermano, que no le gusta bañarse. Y estoy hablando de adultos. No les gusta bañarse, hermano. Y entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la palabra Dios la envía, nos enseña, nos disipula, para que nosotros podamos entender a quién le servimos, cómo le debemos de servirle y por qué le servimos, ¿verdad?
Entender que el servicio a Dios es un privilegio muy grande, hermano. Ya le comenté, quizá usted no ha escuchado esto, pero se lo voy a comentar otra vez para aquellos que no lo han escuchado. Mi pastor viene de una familia de abolengo, por usar esa frase, a tal grado que uno de sus familiares fue presidente en Guatemala. El papá de mi pastor trabajaba ahí en el Palacio Nacional donde estaba el presidente, y un día le comentó él que le fueron a pedir trabajo un amigo que él tenía. Y entonces le dice el presidente, no, dice, aquí le damos trabajo, ya, que se venga. Entonces cuando se ve con el presidente, la primera pregunta que le hace el presidente le dice, pero, ¿en qué trabajaba usted antes? Y le dice, yo era pastor, le dice. No, le dice, no, dice, aquí no tenemos posiciones ni lugares para que trabaje de tan alta estima como servirle a Dios. Si usted de aquí yo le doy trabajo, servirle a Dios es mucho más privilegiado que servir aquí en el palacio. ¿Qué le quiero decir con esto? La Iglesia de Cristo es la empresa más importante a nivel, llámele mundos, universos, planetas, cielos, si usted quiere, a nivel de todo lo creado. Es la empresa más seria y más importante que jamás haya existido a través de todas las épocas, generaciones, siglos, edades, eras, si lo aplicamos a la tierra o si lo aplicamos a la inmensa sabiduría de Dios y lo creado, diríamos a nivel de los mundos o de las eternidades, porque dice los Salmos que Dios es Dios de una eternidad a la otra, lo cual nos permite entender que dentro de la eternidad hay muchas eternidades, y no nos metamos en eso. O sea que la Iglesia de Cristo es la empresa más importante, más seria, que jamás pueda existir en ningún lugar más que en la creación de Dios. Y eso es algo que nosotros, hermano, tenemos que entender. Que en realidad le servimos al pueblo, y como dice la Escritura, que Dios no es injusto como para olvidarse del amor y del servicio que se le ha dado a los santos. Y yo creo, hermano, que la Iglesia de Cristo servirle a Dios es un privilegio muy enorme. Pero tenemos que entender a quién le servimos, por qué le servimos y cómo debemos de servirle. Pero vamos de lleno al tema. ¿Por qué es que de pronto sentí en mi corazón poder enseñarle esto? Y que todos, incluyéndome yo, podamos ser confrontados al deseo del corazón de Dios. Que podamos nosotros entender que en el sacerdocio no había niños, pues. ¿Por qué? Porque el niño es irresponsable, no toma las cosas en serio. Algunas de las cosas que anoté aquí, no valora el privilegio de servirle a Dios, juega con el privilegio, no le interesa conocer, aprender, ni estar cerca de Dios, no le interesan las experiencias espirituales. Y como el niño es irresponsable, vamos al grano para que nos entendamos mejor. El niño es impuntual. El niño es impuntual. El niño siempre llega tarde. Siempre. Y Jesús nunca llegó tarde. Jesús siempre llegó a la hora exacta. Siempre llegó. Quizá algunos de ustedes me conocen un poquitito, quizá muy poquitito. Pero si a mí me invitan, hermano, a una comida, yo siempre voy a llegar tarde, aunque no debería ser así, ¿verdad? Por respeto al tiempo de los demás. Pero las cosas de Dios, siempre voy a estar a tiempo. Antes, mucho antes de que comience. ¿Qué le quiero decir con esto? He notado un poco, porque ella sabe que yo soy muy
muy observador. He notado que algunos faltan mucho a la oración de los sábados y otros llegan tarde a la oración de los sábados. Y de hecho solamente 2 sábados al mes. 2 sábados al mes. Diga conmigo, 2 sábados al mes. Que lo excelente sería todos los sábados, ¿no? ¿Verdad? Pero por ahorita, ¿verdad? Porque como estamos empezando, estamos adaptándonos y adoptando lo que Dios va poniendo en nuestro corazón. Entonces yo me pregunto, creo, hermano, mire, yo allá en San Diego, y perdónenme que le ponga de ejemplo San Diego, yo les decía, usted no puede faltar al privilegio, no puede faltar a la iglesia, no puede faltar a las oraciones, no puede faltar a los retiros. Por 3 razones solamente se le permite faltar. Enfermedad, trabajo o muerte. Por 3 razones, enfermedad, trabajo o muerte. Pasaron años, quizá pasaron unos 15 años tal vez, cuando el Señor me habla y me dice, no, por 3 razones, no, me dijo, solamente por 2. Me dijo, por trabajo, dijo, por enfermedad o por muerte. Por trabajo, no, me dijo, porque si el trabajo te está estorbando que llegues a tu privilegio, que llegues a tiempo, yo te puedo dar un trabajo para que tengas el tiempo para estar a tiempo. ¿Sí me explico? Entonces el trabajo desde el punto de vista de Dios no es una excusa para llegar tarde o para faltar. Yo no estoy diciendo que nunca lo haga. Si alguna vez me dice, hermano, mire, la verdad, ahora sí definitivamente no puedo llegar porque ese trabajo lo tengo. No, adelante. Yo no le voy a decir que no. No le voy a decir, no, usted tiene que... No, se entiende. Pero me escuchó, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? Pero si se toma como una norma, no puedo por el trabajo, no puedo por el trabajo. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Imagínense, yo no me estoy comparando, Dios me libre y el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Porque yo me estoy comparando con el Señor Jesús. Pero el que yo le diga, hey, vente a orar. Imagínense el privilegio que tenía Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué no se llevaba a los otros 9? ¿Por qué no se llevaba a los otros 9 si eran todos apóstoles? Todos discípulos. Todos andaban con él. ¿Por qué es que le decía, hey, Pedro, Jacobo, Juan, vénganse, vamos a orar? Era un privilegio de parte de Dios para ellos. Y si yo como pastor le digo, hey, vénganse, oremos. Mi pastor decía, porque mi pastor le gustaba irse a las montañas, de vez en cuando irse a un campamento solo. En los estudios de pastores decía, tal día me voy para un campamento, me voy a la montaña 3 días. Si alguien desea acompañarme, avíseme. No, yo era el primero que me anotaba. Y cuando yo llegaba allá, me encontraba 15, 20 pastores. No me encontraba los 30, 40, 50, 15, 20 pastores, hermano. Ahí estábamos orando. Ayunábamos, orábamos, bromeábamos, comíamos. A orar, hermano. Entonces yo pienso, hermano, que parte de nuestro privilegio, porque el tema es el sacerdocio, sus privilegios y responsabilidades, que Dios nos haya llamado a servirle, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Moisés, por ejemplo, tenía un montón de gente, hermanos, sirviendo, un montón de gente. Pero Moisés estuvo muy cerca de los coatitas y siempre estuvo cerca de todos los servidores, porque lo que Moisés quería era que le dieran un buen servicio a Dios.
Había tantas cosas que sucedían entre el pueblo. Pero él tenía un pueblo, hermano, un pueblo que estaba al servicio de Dios y de los cuales Moisés recibía instrucciones para decirles, bueno, esto es sus privilegios y estas son sus responsabilidades. El punto que yo quiero decirle, hermano, es, tenemos oración cada 15 días. Cada 15 días. Yo sé que en veces tenemos muchos compromisos. Yo sé que hay compromisos familiares algunas veces, pero algunas veces los podemos esquivar. Yo quizá en mi vida, yo no sé usted, pero yo en lo personal, por ejemplo, de vez en cuando me visitaban los únicos tíos que prácticamente me quedan vivos en Guatemala. Venían con su única hija, mis tíos, allá en California. Y el día de culto tenía un estudio, tenía oración con el pueblo. Yo me preparaba, nos preparábamos, nos íbamos. Y mi tía me decía, oye, pero ¿te vas a ir a la iglesia? Sí, voy a ir a la iglesia. Oye, pero venimos desde Guatemala a visitarte. Yo le decía, tía, pues sí, pero tengo un compromiso con Dios. Y no necesariamente porque era un culto. Era un compromiso que tenía en la iglesia, hermano, una junta, una oración, etc. Y entonces yo le decía, acompáñeme. Ya después nos perdemos si usted quiere. Pero, por ejemplo, a mí me tocaba moverme. Me moví muchas veces, hermano. Muchas veces me moví de casa. Yo dejaba todo amontonado ahí, hermano. Todo amontonado. A medias la mudanza. Yo me iba. Y lo hice, hermano, aun cuando yo no era pastor. Aun cuando no era pastor. Yo, hermano, era mi privilegio. Era por lo regular, y Dios me es testigo, por lo regular era el primero que llegaba. Estoy hablando, hermano, en aquel tiempo de una iglesia de 200 almas, 15 ujieres. Yo era el primero que me iba, y era el primero que llegaba y era el último que me iba. El último. Y yo no era el jefe, yo era un ujier más. Yo no estoy diciendo que usted lo haga así. Por lo que sí le quiero decir es que en el servicio a Dios, hermano, no hay niños, pues hay responsabilidades. Entonces yo le insto a que usted medite un poquitito en esto y que considere que servirle a Dios es un privilegio demasiado grande. Y que si alguien paga bien, es el Señor. Definitivamente, es el Señor. Fíjese que me contaban una historia de allá de Chilangolandia, allá en México. Un hermano se me acercó una de las tantas veces que he ido y me dijo, quiero contarle algo. Fíjese que puse una tiendita, y Dios me empezó a prosperar y a prosperar. Y cuando me di cuenta que ya estaba creciendo la tienda, pues yo no quería perder clientela y puse a alguien ahí y yo me iba a los cultos, me iba a mi privilegio. Pero de pronto vi que la tienda todo empezó a vaciarse y las entradas no eran las mismas. Y entonces dije, algo está pasando aquí, yo me voy a mi privilegio. Y entonces me di cuenta que el que yo dejaba ahí, el trabajador que dejaba ahí era el que me robaba, era el que hacía micos y pericos, ¿verdad? Como dicen, sale el gato y hacen fiesta los ratones. Entonces le dije, Señor, ¿qué hago? Yo voy a cerrar esto y voy a volver a mi antiguo trabajo. Y Dios le habló y le dijo, no, yo te di ese negocio. Y entonces él orándole al Señor dijo, bueno, Señor, lo voy a abrir, lo voy a atender yo. Pero los días de iglesia, los días de junta, los días de estudio, los días de retiro, yo voy a cerrar. Y pues, si pierdo clientela, bueno, pero además la bendición viene de ti. Y así lo hice.
Los días de culto, si había una junta, porque era ayuda ahí en la iglesia, si había un retiro, el hermano, él cerraba la tienda. Y la tienda, lejos de perder clientela, ganó clientela y creció, hermano, la tienda. Yo le pregunto a usted, yo sé que usted es inteligente, ¿por qué creció? Ayúdeme. Porque siempre puso de primero a Dios en su vida. Siempre. Yo lo hice, hermano. Esto lo practiqué, no se lo estoy enseñando porque lo veo en la Biblia. Se lo enseño porque yo lo viví, hermano. Yo lo viví. Lo viví y hasta el día de hoy, hermano, poner primer lugar a Dios siempre te va a dejar muchas bendiciones. Voy terminando con estos, vente Elmer. Yo creo que es un privilegio muy grande servirle a Dios. Pero creo que también se requiere de madurez, tiene que ver con prioridades. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Dos cosas, solamente dos cosas. Una, que se le dé a Dios el servicio que Él desea y que su vida sea bendecida. Eso es todo lo que busco. Que usted pueda ver que en el servicio a Dios hay mucha bendición, mucha. Porque al final de cuentas, usted es un trabajador del Señor. Y si alguien paga bien es Dios. Llegue usted tarde a su trabajo, a ver cuánto lo van a tolerar. Falte a su trabajo y póngales el pretexto que quiera, se lo van a tolerar por un tiempecito. Pero al final de cuentas, lo van a correr. Y no le van a pagar el día. Y si algún día hay ascensos, no se los van a dar a usted. ¿Por qué? Por impuntual, por faltar mucho, por irresponsable y porque en realidad no califica para posiciones mayores. Así es Dios, no se le olvide. Ser fiel en lo poco, ¿qué dice la Escritura? Es ser puesto en lo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que le demos a Dios el servicio que se merece y que usted reciba bendiciones. Malaquías dice, oiga lo que le voy a decir, ¿pediréis el favor de Dios con tal ofrenda de tu parte? El servicio a Dios es una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda. Venimos delante de Dios. Usted llega delante de Dios y le dice, Señor, mira, te pido esto. Y Dios dice, sí, yo veo que lo necesitas. Te pido esto, Señor, amén. Déjame sacar el libro. Y ahí van a decir, Juan llegó tarde, Juan puso un pretexto, Juan faltó esta vez, no le puso interés a su respuesta. Y ahí está toda la lista. Y entonces dice Dios, pediréis el favor de Dios con tal ofrenda de tu parte, como diciendo, me vienes a pedir ahora, pero mira tú lo que me das. ¿Sí me explico? Aplicado al servicio. Todo está, hermano. Mire, yo siempre dije, porque hay iglesias en donde ponen la membresía. Hoy vinieron al culto 180, ¿verdad? 180. Adultos, 40 niños. Yo dije, ¿para qué están contando la gente? ¿Para qué están contando cuántos vinieron y a qué horas llegaron? Y los niños, ¿verdad? Pero al final dije, no, en el cielo lo hacen. En el cielo anotan todo, hermano. Dice la Escritura que cuando nosotros vengamos al tribunal de Cristo seremos recompensados por todo lo que hicimos estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo solamente les insto, hermanos, tenemos oración 2 veces al mes. No falte. Sepa que ese día hay oración.
de 7 a 9. De 7 a 9. Todo el sábado. Si usted trabaja, pues usted sabe que trabaja, ¿no? Yo algunas veces, muy raro, pero trabajo los sábados también. Pero por lo regular yo siempre he dicho que el sábado es para la familia. Tiene todo el sábado para hacer todo lo que quiera hacer. Ya en la noche, un tiempo con el Señor, ¿verdad? Aunque yo sé que usted ora en casa. Pero esto es parte también de un privilegio y del servicio a Dios, ¿verdad? Imagínese que usted diga, alguien le dice, fíjate que quiero hacer esto, y le diga, ¿sabes que no puedo? Porque voy a la oración ahora. ¿Qué es lo que el Señor sentirá cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar? Entonces, hermanos, póngase de pie, no falte y llegue a tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. El cuidado que tú tienes para con nosotros es maravilloso, Dios. Creo con toda mi alma que tú te mereces el mejor servicio del mundo, Señor. Gracias, Dios. Te adoro a ti. Gracias. La razón por la cual yo vivo es para adorarte a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Gracias, Dios bueno, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Dios eterno. Gracias por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor. Quiero decirle que esto no le estoy diciendo que alguna vez usted no tenga una salida con la familia, una reunión con algún familiar, o quizá un trabajo que definitivamente usted no tuvo opción, pues. Entendemos eso, entendemos todo eso. Pero creo que es la sinceridad y la honestidad que viene de Dios, en que en verdad sea lo que usted dice que es, ¿verdad? Porque si no, en veces tiramos por la borda bendiciones. Y honestamente, para mí, el platicar con Dios como grupo, pues es una bendición. Es una bendición y es algo a lo que todos los servidores se tienen que ir acostumbrando, ¿verdad? Tenemos solamente 2 oraciones por mes. Allá en San Diego eran 150 hombres que estaban en servicio activo y era de reunirnos de 5 a 7 de la mañana. 5 a 7. Y como era un grupo bastante grande, cuando se cayó en el error de que algunos no llegaban, algunos llegaban tarde, tuvimos que enseñarles y tuvimos que poner una lista con el nombre para que firmaran y la hora en que llegaban. Porque hay que enseñar. Diga conmigo, hay que enseñar.
hay que enseñar. Al final de cuentas, acuérdese que el privilegio ya se maneja a nivel de confianza. Nivel de confianza. Si alguna vez, por X motivo, usted no puede, no estamos diciendo que no. No vamos a decir, no puedes, no. Pero que no caigamos en una costumbre. Y que la razón por la que vamos a faltar, o por la razón por la que vamos a llegar tarde, sea en realidad veraz, verdadera. Porque como dijo Jeremías, Señor, tú sabes que todo lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. O sea, aquí no tenemos opción, hermano. No tenemos opción, ¿verdad? Hay que enseñar. Hay que enseñar. Hay veces que no podemos evitarlo. En el caso de mi hijo Elías, él por asuntos de escuela, los miércoles, antes no era miércoles, se lo cambiaron, llega media hora tarde a la práctica de alabanza. Esperamos que cambie todo eso, pues. Hay veces que no se puede. Pero mi deseo es que Dios los bendiga y que le demos a Dios un servicio aceptable. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas. Dios me los bendiga y gracias. Yo sé que salimos cansados y todo lo que hacemos, pero es importante enseñar, ¿verdad? Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes con el